me dio un neumotórax espontáneo en el pulmón derecho. Para los que no saben qué es un neumotórax espontáneo, resulta que es cuando el pulmón se te pincha, se te rompe. Hola, ¿qué tal? Soy Nagatus. Quiero contar hoy mi experiencia en el SENA, cómo me fue estudiando allí. Quiero contar las cosas buenas, las cosas malas, pero pues en resumen porque se me irían 10.000 horas acá. Y teniendo en cuenta que este contenido es para ayudar, también es un blog para expresar un algo por si tú estás pasando por lo que yo pasé. Todo comenzó después de la pandemia en que tenía ciertos problemas, ya les contaré eso. Tenía problemas emocionales, tenía un problemita y un inconveniente emocional afectivo y me encontraba trabajando. Tú sabes que cuando te afecta algo emocional, sientes que ya nada vale, que ya nada tiene sentido y que de una u otra manera tienes que hacer o no hacer nada. O sea, me explico. Hay personas que se ponen a hacer muchas cosas para tratar de olvidar eso que pasó. Hay otras que simplemente quedan bloqueadas, colapsan y quedan ahí. Yo elegí en el momento que me pasó lo que me pasó, después ya contaré eso. O sea, me lastimaron fuertemente. Dije, vamos a estudiar. ¿Por qué lo hacía? Porque sí quería tener esa experiencia, quería crecer profesionalmente y quería tratar de olvidar tanta mierda, disculpen la expresión, de todo lo que había pasado o estaba pasando en ese momento en mi vida. Irónicamente, pasé las pruebas correspondientes al SENA y entré al SENA. Tanto así que yo como quería tantas cosas olvidar, dejar atrás, asumir responsabilidades que no había necesidad de asumir. Tanto así que por mi manera de ser, mi forma de hablar, no sé si mi razonamiento o lo que sea, no era solamente un aprendiz del SENA. Fui un líder, se puede decir allá, vocero, alguien que representa. Al principio todo pintaba bien. Quería aprender algo, me puse a estudiar talento humano, pero de repente empezó la verdadera realidad del SENA. Bueno, desde mi experiencia. Ya, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿O qué es lo que ocurre en esta institución? Lo que ocurre es que, bueno, lo que ocurre en muchas universidades también o centros tecnológicos es que creen que al dejar más trabajos, más cargas académicas, uno va a aprender más. Y uno va a cogerle más amor a eso por lo que se metió a estudiar, cuando en realidad están realmente equivocados. Lo digo por experiencia propia. Quizás hayan otras personas con una experiencia totalmente diferente a la mía y es válido. Pero acá voy a contar mi experiencia. Escucha lo negativo, pero tampoco lo tomes para ti. Si tú quieres estudiar, hazlo. Está súper bien. Vive tus propias experiencias. Acá te voy a contar cómo fue que me trató el SENA. Cómo es la vida de un aprendiz desde la perspectiva, ¿no? De un aprendiz del SENA. ¿Ya? Para que tú llegues a tus propias conclusiones, pero tampoco te llenes de terror. Y si tienes que ir a estudiar, si quieres estudiar, ve, hazlo. Experimenta, aprende, no te canses de aprender, pero prepárate para todo lo que viene. Ahí continúo. Desde el primer momento en que entramos a estudiar, entré a estudiar, en ese momento era virtual porque estábamos saliendo ya de la pandemia, como te lo digo. Estaba la parte virtual. Así fue, si no estoy mal, un mes y ya después se retomó, pero ya en la institución. En ese momento estudiaba en el centro de la ciudad. Me nombraron como líder por mi manera de hablar, mi forma de ser. Poco tiempo pasó cuando me ascendieron, diciéndolo así académicamente, a vocero, representante de, de mi carrera tecnológica, que era talento humano. No me daba cuenta de lo que estaba causando todo esto. ¿Qué es lo que pasaba? A ti te dejan trabajo tras trabajo tras trabajo, y eso que yo solamente estaba estudiando los fines de semana. Pues yo, perfecto, llegaba a mi casa y entre semana yo estaba trabajando, pues sí, desde mi casa, haciendo estudios vehiculares, después contaré sobre eso, pero era mucho trabajo, pero a la vez eran muchos trabajos, o sea, trabajar y estudiar. Pero como me sentía tan mal en ese momento emocionalmente, no me importó nada. Entre más cargas tuviera, más ocupada mi mente iba a estar, se suponía. Lo que ocurrió en ese momento es que eran tantos, sin exagerar, tantos los trabajos y tanto trabajo, o sea, tanta vaina que tenía que hacer, tanto académicamente como laboralmente,
que en resumen colapsé. Van a decir, o sea, simplemente se llenó de estrés, de ansiedad y ya. No, hubiera sido solamente eso. Todo empezó con una crisis nerviosa. Sí, también tenía ansiedad, tenía ciertamente depresión, pero lo que me afectó fue que me dio un neumotórax espontáneo en el pulmón derecho. Para los que no saben qué es un neumotórax espontáneo, resulta que es cuando el pulmón se te pincha, se te rompe. Te pongo un ejemplo. Infla una bomba, inflala, pero bien. Y después ponle una aguja. ¡Pah! Eso mismo es lo que le pasó a mi pulmón derecho. Tuve que ser hospitalizado de inmediato. 15 días hospitalizado. O sea, salí del hospital. El proceso fue muy tenaz porque duré en cama más de un mes después de salir del hospital porque tenía heridas en los pulmones, en el pulmón, por cirugías y toda esta vaina. Tenaces porque el pulmón, como estaba entubado, esa herida no me la cosen, queda fresca y hay que esperar más de un mes o 2 meses para que empiece a curar, para que empiece a curar. Colapsé por todas las cargas que tenía académicas, laborales, emocionales y toda esta vaina. Bueno, hasta ahí ya lo sabes. Resulta que aparte de esto, los propios compañeros, habían compañeros de la carrera tecnológica que tenían envidia porque querían hacer lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era liderar, ir a reuniones. O sea, ¿quién va a querer hacer ese tipo de cosas? Yo lideraba, hacía reuniones, hacía estrategias para mantener a la gente contenta en la institución. Todo esto, súper bien, súper bien. O sea, tenía cargas por todo lado, pero me tenían bronca. Y empezaron a calumniarme de que yo era una persona machista, homofóbica y cosas así. Eran calumnias. Tanto así que ya me estaban era amenazando para hacer desmadres conmigo. Y yo recién salido del hospital. O sea, recién salido de la recuperación, perdón. O sea, un mes y medio después yo estaba estudiando, pero mi herida hasta ahora estaba cerrando. Ustedes se imaginarán todo esto. Bueno, yo como siempre, o sea, como yo tengo mi perspectiva, mi educación ha sido de que el que nada debe, nada teme. Que uno tiene que enfrentar y confrontar todas las situaciones de la vida. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Ustedes creen que yo, listo, es del respeto, pero uno tiene que tener carácter, templanza, de que, hey, si te están diciendo o irrespetando y tú sabes que te están irrespetando, pues hazte respetar, ¿ya? Yo me tuve que hacer respetar, exigiendo, con carácter, ¿sí? Esas personas, pues obviamente, de una u otra manera, eran como 6 personas atacándome, calumniándome, de todo. Y yo varias veces los tuve que frenar, discutir, decir, me respetan, ¿sí? Por eso es que en este momento yo te quiero decir una cosa, es que si tú estás trabajando, estudiando, te quieren hacer bullying o te faltan al respeto, mantente con templanza. O sea, tú no tienes por qué preocuparte o sea, no tienes por qué dejarte afectar por ese tipo de situaciones negativas en las que seguramente están calumniándote, diciendo cosas de ti que no son o cosas peores. Uno tiene que hacerse respetar de la mejor manera. Lo cierto es que pasó el tiempo y eran demasiados los trabajos en el SENA, o sea, dan muchísima carga académica, tanto así que yo, el amor que le tenía a ir a estudiar, se esfumó. Ya no quería saber nada del SENA. Yo personalmente no quería saber nada. Hay muchas personas, sobre todo, sí, en el SENA, en las universidades, que llegan a estudiar, o si tú estás trabajando, hay personas que llegan a trabajar y tú no sabes por lo que cada persona está pasando y por qué actúa la persona de la manera que se está comportando. No podemos entonces llegar a juzgar porque esa persona mira mal, porque es apartado de las demás personas, porque es agresivo, porque es agresiva. No podemos juzgar a nadie así porque sí, porque no sabemos por lo que puede estar pasando seguramente. Esa también es una parte de la lección con respecto a esta historia que te estoy contando. Yo quería ayudar a muchas personas que tenían esos problemas también, emocionales, económicos. O sea, habían muchas casuísticas, se podría decir, personas que llegaban a estudiar sin un plato de comida y tenían que estudiar todo el día, y ahora apenas se comían un pan.
Imagínense en esa situación tan compleja, tan delicada, que hayan personas que, a pesar de cómo se sientan, tienen fe en un mejor futuro y por eso van a estudiar. Pero tras del hecho, llega la institución y les sobrecarga de trabajos exagerados. Entonces, o trabajas o estudias, pero si estás trabajando, resulta que descuida la parte académica, o si te concentras más en la parte académica, descuida la parte laboral un poco. Entonces es por eso que hoy en día las personas que trabajan y estudian es muy pro y es de respetar y es de admirar, porque de una u otra manera seguramente no está durmiendo bien, seguramente no tiene vida social, seguramente se enferma, seguramente vive en estrés constante, seguramente vive en ansiedad constante. Aparte, había gente allá molestando la vida porque siempre, siempre, eso es irónico, que hasta algunos de tus compañeros van a ser personas tóxicas. Y eso no solamente aplica en la parte académica, aplica también en tu trabajo, aplica por donde vayas. Van a haber personas buenas, personas malas, personas que te van a juzgar, personas que simplemente van a ir por la vida como si tú no fueras nada y personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Aunque esas son muy pocas, la verdad. ¿Ya? A lo que voy con todo esto es que mi experiencia no fue la más grata del mundo. Estoy agradecido por haber pasado por el SENA, claro que sí, porque pues aprendí ciertas cosas, aunque irónicamente ya sabía muchas cosas de las que enseñaron allá, no sé por qué, simplemente las sabía o eran pura lógica, eran más que todo lógicas, más que todo por eso. Terminó la etapa lectiva, porque en el SENA, para los que no sepan, en el SENA está primero la etapa lectiva y después la etapa productiva. Cuando tú superas la etapa lectiva, tienes que elegir una alternativa para hacer tus prácticas. Ahí es donde empieza lo más patético para mí. Resulta que quería hacer prácticas en una empresa, mejor dicho. Resulta que me cerraron las puertas porque tiempo atrás una empresa malintencionada me hizo firmar un contrato de aprendizaje para entrar a trabajar con ellos, sin yo darme cuenta, porque también andaba enfermo en esa época. Larga historia. También tiene que ver con los pulmones. Con eso le digo todo. El SENA mismo me cerró las puertas para yo tomar esa oportunidad. Me dijeron, pero mira, que hay más alternativas. Haz un emprendimiento, haz lo otro. Listo, listo. Yo dije, bueno, el emprendimiento me parece bien porque pues es como no buscar una empresa, sino buscar ser emprendedor. Ok, estaba tan quemado, diciéndolo vulgarmente, estaba tan agotado, tan cansado de ese sistema educativo en el que te metían trabajos y era excesivo y exagerado, tanto así que cuando yo llegué a hacer pues el emprendimiento para poder graduarme, simplemente dije, no más. Simplemente dije, me cansé, me cansé. ¿Por qué? Porque aparentemente era fácil llenar unos Excel formaticos, unos formatos que eran una pesadilla. Había que investigar exageradamente por todo lado y no valoraron el tiempo que yo estuve allí, cuando estuve pues luchando por que todo estuviera en orden allá. O sea, no estoy diciendo que el SENA sea malo, simplemente a mí no me dio las oportunidades. Para mí sí fue 80% malo, 20% bueno, porque pues la parte que es buena tiene que ver con personas que conocí, que son maravillosas, compañeros, compañeras que fueron muy buena onda conmigo, muy, muy buenas personas, en verdad. Algunos instructores o instructoras que la verdad tienen gran valor, tienen gran corazón, son grandes seres humanos, por eso digo que no todo puede ser malo, pero a mi parecer, si fue la mayoría de cosas patéticas, no me dieron oportunidad de crecer profesionalmente. Claro, yo sé que muchas personas pueden llegar a decir, es que uno no tiene que llenarse de excusas, uno tiene que buscar la manera. Pero ¿qué pasa si tú buscas la manera y te cierran las puertas y cuando vas a encontrar o cuando encuentras una alternativa, te ponen infinidad de cargas académicas para que puedas hacerlo? Ya estaba agotado, yo ya estaba quemado. Ellos se encargaron, o la mayoría de los casos, ellos se encargan de agotar a la persona, de quemar a la persona, de agobiar a la persona. Yo digo, a mi parecer, que un sistema educativo que tenga esa metodología
como un colegio o como la mayoría de universidades no sirve. Personalmente, lo sé porque he estudiado, lo sé muy bien. No podemos comparar la educación en Latinoamérica con la educación, por ejemplo, en Europa o en Japón, por ejemplo. Lo sé porque he investigado. Cuando tú te interesas por una cultura, investigas, ¿verdad? Y cuando tú te das cuenta, tú dices, esto no debería ser así, pero lo es lo que hay que enfrentarlo, claro que sí, ¿ya? Hay muchas falencias a nivel económico, hay muchas falencias a nivel sí, laboral y académico, en la que si tú entras a trabajar a un lugar, por ejemplo, te agobian y te agobian y te agobian dependiendo del trabajo en el que estés. Uno tiene que darse la vida, claro que sí, pero la mayoría de veces tú estás trabajando en un lugar porque te toca, te toca, hay que sobrevivir. Y si estudias algo, seguramente es para crecer profesionalmente y seguramente esa carrera que estudias seguramente no te guste, pero sabes que es una salida económica que te puede ayudar a los tuyos y te puede ayudar a ti como ser humano. Pero en realidad no tienes esa pasión por estudiar eso, porque resulta que tú quieres seguramente estudiar algo artístico, pero tú sabes que el arte acá en este país, por ejemplo, no es bien tratado. A cambio, un estudio, una carrera administrativa, posiblemente sí, pero no hay garantías de que tú puedas asegurar realmente un trabajo, un puesto laboral bien pago mediante eso que estudiaste. La mayoría de casos son de personas que no quieren trabajar donde están trabajando y no quieren estudiar lo que están estudiando. Asimismo, va a verse afectada la economía de un país o las emociones del individuo mismo, haciendo que quizás colapse y quizás ya no quieran saber de ese sistema educativo en el cual estamos cuando entramos a estudiar alguna institución. No sé, esa es mi experiencia y con una reflexión, porque pues obviamente, a ver, tú quieres estudiar, estás estudiando, vas a entrar a estudiar, hazlo. Te cuento mi experiencia para que vayas preparado de que, hey, es una lucha, como todo, como todo. Simplemente esa fue mi batalla, yo simplemente me cansé, colapsé, estaba tan molesto que simplemente dejé ahí. Sí, yo terminé mi etapa lectiva, pero la productiva no. O sea, tengo el conocimiento, manipulo lo que tiene que ver con la carrera tecnológica de talento humano, por ejemplo, pero no tengo el título y pues sabemos que el mundo es artificial y si tú no tienes un título, mi bro, simplemente no cuenta lo que tú sepas. Vive tu propia experiencia, no te canses de aprender, estudia, lucha por tus sueños. Dale, yo simplemente cuento lo mío. No me importa si me juzgan o no me juzgan, yo cuento lo mío y es mi lucha, en mi batalla y simplemente dije, hasta acá voy porque simplemente para mí avanzar más era perder el tiempo, avanzar más en esa carrera era retroceder para mí. Y fue cuando decidí empezar a crear contenido en redes nuevamente, porque llevaba un tiempo, pero dije, ¿por qué no darle amor a algo que me gusta, que es expresarme mediante una cámara en internet? ¿Qué piensas al respecto con esto? Me quedo corto porque la experiencia es muy amplia, pero bueno, no sé, deja en la caja de comentarios qué piensas al respecto con esto. Quería decirlo, quería contar algo diferente hoy respecto a mis experiencias en la vida y porque esto también son vlogs. te agradezco de verdad, valoro mucho cada vista, cada persona que se toma el tiempo de ver lo que este mechudo seguramente tiene que decir. Nos vemos en unos cuantos días con un video nuevo. Dios te bendiga, toma mucha agua, ama a los tuyos y lucha por tus sueños, porque tú eres el dueño y amo de tu realidad. Un abrazo, chao, chao.